Le damos ya la bienvenida a nuestro segundo invitado, el asambleísta y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el señor Darwin Pereira. Anderson Boscan, tomas la posta de la entrevista. Flamante vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿te doy felicitaciones o te doy el pésame? ¿Cómo funciona esto, Darwin? Veremos qué pasa en los días, si es que un ataúd que vamos a cargar o si es un proyecto de país. Vamos a ver qué pasa. Buenos días, un saludo para toda la audiencia. Vimos en acción ayer a la nueva mayoría de la Asamblea Nacional. ¿Qué debemos esperar de ella? Además de que se pusieron de acuerdo para que Marcela sea primera vicepresidenta, tu segundo vicepresidente, y Esteban Torres, vocal del CAL. Lo que le importa a los ecuatorianos, ¿en qué se han puesto de acuerdo? Lo primero, y al menos va a ser lo que yo voy a seguir gritando a los cuatro vientos, virar la página. Este tema de dimes y diretes, de denuncias, de acusaciones, de autoridades, de cheques que aparecieron en el camino de ciertas autoridades que nos tocó, obviamente, cambiarlas, esperemos que se hayan quedado atrás. Esperemos que ahora sí, estos 10 meses que nos restan para completar este periodo, nos dediquemos por completo a legislar y a fiscalizar, que es la tarea que el pueblo nos espera, o al menos aspira vernos trabajando en la Asamblea Nacional. Ha habido conversaciones ya entre la izquierda democrática rebelde, gran parte del Pachacutic, el Partido Socialcristiano, el correísmo, para ver qué van a hacer ahora que tienen el poder. Sí. Lo primero que queremos hacer es reajustar la agenda legislativa. Para mí hay 3 temas fundamentales y los voy a proponer en la próxima sesión que tengamos con la nueva mayoría, que tenemos que tratar a nivel de asamblea. Recordemos una cosa, en la asamblea tenemos aproximadamente 600 proyectos de ley en cola. Y todos los días están ingresando proyectos de ley, un proyecto de una cosa, un proyecto de otra cosa. Y al final del día, la responsabilidad con el país nos exige que tratemos, desde mi punto de vista, 3 temas fundamentales. Es decir, escoger de esos 600 proyectos los que tengan que ver con estos 3 temas. Seguridad, educación y salud. Si no tamizamos y escogemos esto y los traemos a primera línea y sobre eso nos ponemos a trabajar en estos 10 meses, lamentablemente, luego de 10 meses el país nos va a seguir viendo como nos ve ahora. Han empezado ayer con un proyecto de ley que no es ni de seguridad, ni de educación, ni de salud, es el proyecto de la ley Mordaza. Tú has votado a favor de ese proyecto. ¿Qué te estorba de la prensa libre? No me estorba nada de la prensa libre y no es que con este proyecto la prensa deja de ser libre. Recordemos que al final del día la prensa ha podido ejercer su ejercicio de comunicar, de criticarnos, de decirnos de todo y lo van a seguir pudiendo hacer en el marco de la responsabilidad. Y obviamente nosotros, los políticos, también tenemos que entender que tenemos una mayor exposición a sus críticas. A mí no me molesta, ustedes han dicho todo lo que quieran de mí y sin embargo aquí estamos llevándonos bien. Yo creo que lo que le hace falta a este país es mayor tolerancia. Si los políticos no tienen tolerancia a la crítica de los medios, no vamos a ningún lado como políticos, no te metas político. ¿Y entonces para qué el voto afirmativo de ayer? Porque lamentablemente en el proyecto de mayoría, a pesar de que se le dijo, y este es otro error que vuelve a cometer el Ejecutivo, a pesar de que se le hicieron muchas observaciones en el Pleno, no los quiso acoger. Lamentablemente, el gobierno tiene que entender que esta es una asamblea extremadamente heterogénea. Nadie tiene los votos con la mayoría para asegurar que pase o no pase un proyecto de ley y tiene que de una u otra manera lograr consensos. Le pasó exactamente lo mismo que pasó con la ley de inversiones. No quiso escuchar, no quiso incorporar ciertos pedidos que le hacían y lamentablemente los resultados son los de ayer y podría seguir pasando igual, cosa que no aspiro. Porque al menos desde mi punto de vista, desde Darwin Pereira, le he hecho un planteamiento. Se lo dije al finado César Monge, se lo he dicho al actual ministro de Gobierno, Pancho Jiménez, con quien no puedo negar, tenemos una amistad, y le he dicho, creemos una comisión intermedia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Llámenle mesa técnica, llámenle comisión, lo que usted quiera, en el que se pudiera un poco revisar los proyectos que va a enviar el Ejecutivo y que el Ejecutivo sepa de qué manera van a ser receptados en el legislativo, porque no puede el ejecutivo seguir pensando que tiene que mandar los proyectos y adentro vamos a hablar de la relación ejecutivo-legislativo un poquito más adelante. Quiero que no pasemos muy por encima de lo que aprobaron ayer. Para Fundamedios, para la red de periodistas libres, para las organizaciones no gubernamentales que se dedican a vigilar la libertad de prensa, para los periodistas que somos críticos de el anterior y el anterior gobierno y el que venga, la ley es una ley mordaza. Y lo que yo quisiera entender es qué busca un político que vota sí a una ley mordaza. No hay mordaza y lo vamos a ver en los próximos días. Primero, porque con esta ley no es que está todo perdido si es que ese fuera el caso. El presidente todavía tiene el poder de veto. Todavía puede arreglar la ley a través de un veto. Gracias a Dios, pero si fuera por la asamblea... O sea, dígale lo que quiera a la asamblea, pero en este momento la pelotita pasa a la cancha el presidente.
El presidente tiene el poder de veto y en ese momento sí me preocuparía yo de qué hace el presidente con ese veto. Hoy me preocupo, por ejemplo, el presidente que le haya dado la espalda a los médicos de este país al haber vetado totalmente la ley humanitaria. Ya, ¿no? en la ley de comunicación, Darwin, ¿por qué votaste que sí? Porque me parece que el Ejecutivo no escuchó, especialmente en el tema de medios comunitarios. Ajá. Es un tema que nosotros hemos peleado, venimos de las organizaciones sociales y lo venimos peleando. Sobre este tema se pulverizaba en la ley en el proyecto de mayoría. Se eliminaba el tema de los medios comunitarios. Y ahí ya no íbamos a tener a Fondo Medio reclamándonos, íbamos a tener a los medios comunitarios reclamándonos. Entonces, frente a ello, frente a ese no querer entender el gobierno, de que este era un tema fundamental, un tema grueso para gran parte de los votos que necesitaba en el Pleno, lamentablemente, al no incorporar estos cambios, se cayó el proyecto de mayoría y teníamos que ir por un proyecto que, al menos desde nuestro punto de vista, rescate esos pedidos que teníamos. Aunque es un proyecto que hable de todos los términos que tenía la ley mordaza del correísmo, la ley que impidió que la prensa haga su trabajo de investigación, porque me has dicho aquí, eso no impidió que ustedes hagan su trabajo. Yo te pido que me cites un caso de investigación de 2008 a 2016. Uno. Bueno, desde el 2008 al 2016 se pudo detectar, por ejemplo, el tema del ex Contralor Poli. Lo denunciaron hasta la saciedad. Todos ustedes. Y lamentablemente el gobierno de entonces lo protegió. Eso salió a partir de 2017, ¿no? Por eso te digo, durante la vigencia de la ley de comunicación, no, ya lo el periodismo denunciaron. en este país estuvo callado. Estuvo callado porque hubo legisladores en esa época, levantaban la mano por pedido de Alexis Mera en Carondelet, que estuvieron de acuerdo con tener una ley que hablara de responsabilidad ulterior, que hablara de control de las comunicaciones, que hablaron de superintendencia de comunicación, muchos de los términos que recupera el proyecto por el que votaste ayer que sí. A ver, lo que pudo hacer el gobierno, que no me gusta mencionarlo porque no tengo nada, yo no me gusta hacerle propaganda, cada que lo mencionan ustedes le hacen propaganda. Lo que hizo el gobierno de aquella época fue establecer un órgano, que era una especie de comisaría, donde se sometía a los medios. Eso no estamos aprobando acá en la ley, por si acaso de minoría. Es el Ejecutivo el que va a tener la libertad a través de un reglamento que tendrá que establecerlo en su momento para poder determinar de qué manera hablamos de la responsabilidad ulterior. Porque también tampoco podemos decir que mañana los medios pueden quedar en su libre albedrío. Yo creo que de una otra manera hay que generar un término medio que podamos ir trabajando en el tema de la responsabilidad de lo que se dice en los medios. Tampoco puede seguir, tampoco se puede pretender de que a lo mejor mañana en un medio, tal vez no ustedes, cualquier otro medio que pudiera pasar, se pudiera decir lo que no es, una cosa que no corresponde a la verdad. Ok, más allá de la ley de comunicación, que es un debate que interesa harto a los periodistas, pero poco a la gente en realidad, la nueva mayoría, salud, educación, seguridad, ¿cómo se aterriza esto? A ver, en este momento tenemos más de 600 proyectos de ley. Lo que por responsabilidad deberíamos tomar de esos 600 proyectos de ley, todos los proyectos que tengan que ver con esta temática. Les pongo un ejemplo. En tema de educación. ¿Esa es una idea tuya, solamente para estar claro? ¿Es una idea tuya o es ya un acuerdo de la nueva mayoría? Más o menos lo hemos conversado, pero en este momento es una prioridad para mí, como Darwin Pereira, ¿no? Y lo voy a proponer, De hecho, además de eso, le voy a proponer al presidente de que generemos una reunión, ojalá con el ministro de Gobierno, para tratar una comisión intermedia entre Ejecutivo y Legislativo. Es decir, tengo algunas ideas que quisiera y ojalá se pudieran, por el bien del país, proyectar en este nuevo periodo que nos queda de apenas 10 meses a este nuevo CAL. Pero sí, efectivamente, la única forma de poder trabajar en esos 3 proyectos es siendo responsables. Es decir, yo sé que muchos compañeros asambleístas quieren que su proyecto se trate, que el proyecto que han presentado, ese se trate. Y exigen al CAL, y presionan al CAL que por qué, o van a las comisiones y dicen, no, dejen ese otro proyecto y pongan el mío. Yo sé que a lo mejor con ese pueden quedar bien ante el país, pero yo sí le voy a pedir un poco de paciencia a los compañeros legisladores, porque por una responsabilidad con el país necesitamos trabajar en estos 3 temas. Me dicen quienes forman parte de esa mayoría que todavía no se ve del todo en su real dimensión, digo, porque hay temas en los que están todos de acuerdo y temas en los que no, que uno de los temas en los que están todos de acuerdo es mostrar fuerza delante del Ejecutivo con un juicio político a un ministro emblemático. Y entre las posibilidades están el ministro de Interior, Patricio Carrillo, incluso el ministro de Defensa. ¿Es así? ¿Van a ir a decapitar a un ministro de Interior para mostrar que sí tienen los 92 votos? No, de ninguna manera. Tanto es así que en este momento, si usted quiere usar estos términos, ya se les adelantaron a ese juicio. Está el juicio contra la exministra de Salud, ¿no? Por haber comprado medicina caducada.
Nosotros como CAL no podemos decir no se califique este y esperemos que llegue el de Carrillo, si es que hubiera una mayoría imponente ahí en este momento en la Asamblea, ¿no? Hemos calificado ya el juicio contra la ex ministra de Salud y consecuentemente el ministro Carrillo tendría que venir después de la ministra de Salud. Tampoco podemos decirle a los legisladores no sigan juicio a nadie. Es su libertad, pero a mí lo que me deja tranquilo y debería dejarle tranquilo al presidente es que afortunadamente en el tema de juicios políticos las reglas son claras. En el orden que lleguen, se irán tratando. Le paso la palabra a Jefferson Acuña. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Yo quiero un poco que nos explique cómo va a ser el rol de Pachacutic hoy por hoy adentro. Evidentemente ustedes representan al ala rebelde, lo que se ha considerado dentro de Pachacutic. El otro lado dice ya unifiquémonos de nuevo, seamos bancada otra vez. Pero hoy por hoy, ¿usted representa al Pachacutic? Sí, efectivamente, el día de ayer ustedes se pueden dar cuenta y quiero aquí agradecer públicamente a mis compañeros de la bancada de Pachacutic, más o menos 19 votos fueron para Darwin Pereira en esta votación, es decir, hubo prácticamente una reunificación del bloque Pachacutic en esta propuesta, porque ni siquiera ¿Pero solo en esa Pereira. votación o ya conforme Hemos conversado, venimos en una franca, yo diría, conversación al interior del bloque, tratando de limar asperezas. Obviamente hay heridas abiertas, pero tratamos de limar algunas asperezas, y eso llevó ayer a que 19 compañeros se convenzan de que esto era una buena opción y de que podríamos trabajar proyectos a futuro. Estamos conversando al interior y yo veo a un futuro muy cercano una reunificación del bloque. Usted ayer en su discurso agradecía y decía que también representa a la CONAIE adentro. Y enfatizo de nuevo, ¿usted representa adentro a Pachacutic o a la CONAIE? Tomando en cuenta que el Pachacutic es brazo político de las comunidades indígenas, pero en su discurso lo que dijo es agradezco a la CONAIE por poco. Sí, por supuesto, nosotros representamos al Pachacutic internamente como políticos, pero recordemos que la base social de Pachacutic es mayoritariamente de la CONAIE. Obviamente yo vengo del pueblo mestizo, yo no soy indígena, pero en todo caso yo creo que hay que reconocer también la lucha que da la CONAIE y en ese contexto no podemos desconocer ese trabajo, esos aportes que la CONAIE ha dado. La CONAIE también ha presentado proyectos de ley, hay un proyecto de ley de comunas, hay un proyecto de ley de tierras, está trabajando un proyecto de ley de agua, es decir, la CONAIE no se ha desvinculado del trabajo político que hemos venido haciendo, así que en todo caso vamos a seguir articulando con la CONAIE los proyectos que para la CONAIE sean importantes, serán considerados dentro de la Asamblea, pero obviamente también la Asamblea tiene que tomar partido respecto a la coyuntura que vive el país en este momento. Las mesas técnicas, ¿cómo se van llevando a cabo hoy por hoy con el gobierno nacional? Una de las decisiones que han tomado algunas de las comisiones de la Asamblea es enviar delegados. ¿Usted cree que es adecuado que existan delegados de la Asamblea Nacional en las mesas técnicas? ¿No le parece que esto sería entorpecer los diálogos que mantiene la CONAIE con el gobierno? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso de ahí. Incluso mostré mi desaprobación cuando se planteó este tema al interior de la Asamblea Nacional. Sin embargo, lo que se nos ha dicho en este momento es que simplemente los observadores, y por eso apoyamos este proyecto, serían eso, observadores, básicamente casi sin voz ni voto, solo para poner los voz de alerta dentro de la Asamblea respecto de que algunos de estos proyectos, de algunos de estos acuerdos, a lo mejor tengan que tratarse en la Asamblea Nacional. Afortunadamente, hay una mesa que ya no necesitó de que eso se traslade a la Asamblea. La primera mesa ha cerrado un acuerdo y me parece que incluso ese es un ejemplo hasta para la Asamblea Nacional de que sí hay forma de, a través del diálogo, ponerse de acuerdo en este país. O sea, ¿usted ve con buenos ojos cómo se están llevando a cabo estas mesas técnicas? Sí, yo estoy viendo hasta ahora con buenos ojos cómo se están llevando estas mesas técnicas. Ojalá, por el bien del país, logremos mañana tener otro anuncio de otra mesa que ya también sale humo blanco y nos diga, habemos paz, es decir, habemos paz para el país. Finalmente, de mi parte, asambleísta, hablaba de que van a reestructurar la agenda legislativa en lo que queda del periodo para el siguiente año. ¿Cuándo se van a reunir ustedes? ¿Cuándo van a presentar la nueva agenda legislativa ya como nuevas autoridades? En este momento ya veníamos trabajando eso con el nuevo presidente, con Virgilio Saquicela. De hecho, en este momento ya tienen todos los bloques en sus manos la posibilidad, una matriz para que incorporen los proyectos que crean que deben ser traídos a prioridad. Obviamente, y esto pasa, y vuelvo a referirme a mis compañeros asambleístas, a mis colegas asambleístas de todas las bancadas, por voluntad. Yo entiendo que hay asambleístas que quieren que su proyecto, sea el que se trate, esté o no esté dentro de estos tres temas. Pero yo creo que por el bien del país, repito, tenemos que priorizar educación, salud y seguridad. Ok, Anderson Boscan. El presidente Virgilio Saquicela tiene ya más de mes y medio en funciones, desde que ustedes lo pusieran en el cargo, me refiero a la nueva mayoría. En ese mes y medio, pues nada más entrar, aprobaron la ley de uso de la fuerza pública y seguridad. Nada más entrar tuvo la brillante idea de ir a mediar
con el gobierno y luego votar a favor de la destitución del presidente. Me ha parecido un gesto muy coherente. Ahora ha permitido que el acuerdo pues genere la inclusión del Partido Social Cristiano en el CAL y finalmente ha votado también a favor de la ley Mordaza. ¿Cómo calificas la gestión de Virgilio? ¿Empieza a fluir la asamblea? A ver, debo ser honesto aquí ante el país, ¿no? No necesariamente la idea era que Virgilio se quede al frente de la asamblea. Debo ser totalmente, claro, debo confesar eso, y ustedes lo sabían. Sin embargo, a estas alturas, seguir con esta herida abierta de la asamblea, seguir con este capítulo negro de la asamblea, que incluso provocó que hasta la justicia venga a meter las narices acá, me parece que sería un error. No ante el Ejecutivo, no ante la Asamblea, no ante Darwin Pereira, no ante los legisladores, ante el país. Bueno, el ha sido un empleado obediente también, ¿no? De la nueva mayoría. Pero, la mayoría le dice salta y Virgilio salta. No necesariamente. Nosotros le hemos pedido algunas cosas que él no ha accedido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros le dijimos que no se vote por la destitución del presidente el día que se votó. ¿Ya? Porque de acuerdo a nosotros, la ley establece que era 3 días después de cerrar el debate. Y él mandó a votar el mismo día que se cerró el debate. Y ahí tuvimos una pequeñas diferencias porque dijimos, pues estamos interpretando la ley de dos maneras distintas. A la final se impuso su tesis, pero no por eso lo vamos a votar mañana, ¿no? Al final del día es el juego de la democracia. Y en ese contexto, a lo mejor mañana Virgilio haga cosas que no nos gusten, pero al menos desde mi punto de vista, no por eso debemos ir tras la cabeza de Virgilio, salvo que sea pues ya extremadamente grave, que mañana me aparezca con un cheque a su nombre por dar trabajo, qué sé yo, pues no, o sea, pero estoy poniendo un mal ejemplo. En todo caso, en ese contexto no está en nuestras manos, no está en como meta nuestra ahora mismo, ir por la cabeza del presidente. Me parece que eso puede tener la tranquilidad, Virgilio, ahora mismo de mi parte, no vamos a dar... Virgilio le acaba de dar like a esta transmisión en Facebook. Está muy contento de conservar su puesto. Puede estar tranquilo. Son 10 meses, hermano. O sea, no podemos estos 10 meses seguir peleando. Yo el día de ayer dije, esto lo hacemos para cerrar este capítulo, porque a lo mejor no sea que enteramente nos guste como queda conformado el CAL, pero en todo caso hay que cerrar este capítulo. Y eso pasa un poco por hacer esfuerzos de lado y lado, y creo que vamos viendo que sí como que empieza a calar un poco ese mensaje, porque el día de ayer por el Partido Social Cristiano, por el compañero Luis Esteban Torres, vota el bloque de Creo. Eso lo vi con buenos ojos. Creo que hay un acto de madurez dentro de la Asamblea que en los próximos días iremos viendo si esto se transforma en proyectos de ley que beneficien al país. Ojalá, veamos. Oye, el gobierno nacional tiene salida, Darwin. ¿Tú le ves margen de maniobra? ¿Le ves sentido a que gobiernen 3 años más? Sí, yo soy muy optimista. Porque tú eres los que quería que se fueran de allá al primer año. Obviamente, pues si empieza a matar a mis hermanos, tengo que pedir que se vaya, pues, ¿no? Pero en todo el caso, gobierno mató gente. Obviamente, pues a través del ministro de Gobierno asesinaron los caídos en las últimas manifestaciones. Uno cae con una bomba metida en el ojo, no creo que haya llovido ese rato de un árbol una bomba, pues, ¿no? Pero tú crees que eso fue una orden del gobierno nacional. El gobierno nacional autorizó a la policía de que vaya y reprima con la fuerza, con toda la fuerza. La policía entendió eso como disparar a matar. Eso es lo que yo interpreto. Sin embargo, el día de hoy, por el bien del país, necesitamos abrir puertas al diálogo, un diálogo real. Por eso yo sigo insistiendo en esta propuesta que se la vengo haciendo desde que conversaba con el finado César Monge. ¿No? Creemos una comisión intermedia, no que apruebe proyectos, que por lo menos le diga al gobierno cuál va a ser el nivel de receptibilidad que va a tener ese proyecto en la Asamblea, que a lo mejor si le quita un par de artículos, que a lo mejor si le pone un par de artículos va a tener mejor receptibilidad y un mejor debate y no van a ser muertos. Por ponerle un ejemplo, no pido que ahí se apruebe nada, simplemente que se le dé mayor visión al gobierno porque el gobierno no está teniendo ese tacto para mandar los proyectos a la Asamblea. No tiene operadores, lo pone en unos apuros terribles al jefe de bancada de la bancada de gobierno a tratar de conseguir votos por proyectos que muchas veces nacen muertos. Entonces, en ese contexto, si el gobierno no maneja, si no mejora el tacto de su trato con la Asamblea, vamos a seguir teniendo estos problemas de proyectos que nacen muertos. Al menos esa es mi idea. Yo creo que si hay una salida y esta puerta al diálogo está abierta, sea por la segunda presidencia de Darwin Pereira o sea por donde el gobierno crea que nos podamos sentar. Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos esta mañana. Estimado, un gusto siempre, Darwin.